Les voy a pedir que cerremos un momento los ojos y que intentemos conectarnos con la historia de esta casa, que es importante para Guatemala, con la historia de esta ciudad, que es importante para Centroamérica, y con la historia que Guatemala pueda contar para América Latina, que es importante para todos nosotros. 10 segundos, cerremos los ojos e intentemos conectarnos con ese ambiente que se vive en esta ciudad. Bueno, suficiente que se quedan dormidos. También el expositor. Fíjense que revisando la literatura de esta casa me encontré con una acotación que creo que se aplica bastante bien a ese tema que aparece en el slide. Proviene del libro The House in Antigua de Luis Adamic y dice así respecto de esta casa. Pero oigan esto y traten de aplicar lo que voy a leer a este aparente dilema entre intereses privados y necesidades públicas. Entendiendo las necesidades públicas como esa parte que está más allá de nosotros mismos, ese ámbito en el cual nosotros nos relacionamos con los demás, versus el interés privado que llega donde termina mi nariz. Entonces dice, he aquí lo mejor del hombre, el constructor, creador, el reconstructor, recreador que no lucha contra sí mismo, sino contra un adversario más poderoso. La naturaleza le impuso un reto destruyendo su obra. Él lo aceptó y levantó de nuevo la casa, quizá mejor que nunca, desafiando a los elementos. Nos encontramos frente a frente con ese dramático enigma que es el tiempo, en que el hombre indefenso participa de una manera profunda. Cuando oigo esto, también resuenan en mis oídos palabras que oí mencionar a Krause hace un momento, pero que seguramente ustedes han estado oyendo a lo largo de todas estas conferencias. Han oído hablar seguramente de free rider, el polizón, han oído hablar de apatía racional, ignorancia racional, han oído hablar de la tragedia de lo común, han oído hablar de la lógica de la acción colectiva. En esencia, cuando pasamos del ámbito económico al ámbito político, empezamos a tener problemas por una cuestión que decía Martín que me pareció muy acertada. En el ámbito político uno compra el carrito de supermercado armado a como decidieron los políticos. No puede uno hacer el shopping de poner los distintos artículos que uno quiere dentro de la canasta, dentro del shopping basket. Eso muchas veces nos lleva a una situación de frustración. Cuando uno estudia el public choice, pues uno llega a un punto como que, ¿y entonces qué hacemos? Pues porque la cuestión política es imposible de comerse. Ahora, cuando uno analiza las necesidades públicas, cuando uno analiza el contexto social, cuando uno analiza la sociedad y uno tiene estas ideas de hacer grandes cambios, generalmente uno se desilusiona. Primero porque uno ve el actuar de los políticos, uno ve cómo las instituciones operan en nuestros países, salvo el caso chileno que acabo con Sol Chile, quedé impresionado, pero también allá se cuecen las habas, y al final uno dice, ¿cómo hago para cambiar esto? Porque yo soy apenas un elemento de una complejidad, de un conjunto de elementos muy grande que se interaccionan de una manera muy complicada y yo, por mí mismo, difícilmente voy a poder hacer un efecto. Entonces, por eso es que efectivamente la mamá de Martín, cuando va a la casilla electoral, le pregunta a Martín por quién voto y no le dice. Pero tanto Martín como su mamá saben bien que el voto que ellos tomen no va a decidir la elección. Cuando ustedes suman ese comportamiento individual, terminan en decisiones públicas que no son las mejores. Si ahorita se incendiara la casa Popenoe, el titular de mañana en los diarios de Nota Roja de Guatemala, ¿cuál creen que sería? 75 estudiantes salen ordenadamente por la puerta estrecha de la casa Popenoe y se salvan del incendio. O lo que ha pasado, ¿hay algún mexicano aquí? ¿Qué ha pasado en las discotecas de México cuando agarran fuego? Bueno, nada más en una, pero si todos quieren salir corriendo. Todos quieren salir corriendo. Salir corriendo es un comportamiento racional. Por supuesto, siento fuego, siento humo, tengo que salir corriendo. El problema es que si todos actuamos de la misma manera, atendiendo a la racionalidad individual, ¿qué es lo que pasa cuando queremos salir por la puerta? No se puede porque la puerta no fue diseñada para que pasen 60 personas, sino para que pasen 2 a lo sumo a la vez. Y entonces terminan ahogados por el humo, terminan quemados o simplemente terminan aplastados. Entonces, no estoy diciendo que no se deba perseguir el interés individual, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que la suma de intereses individuales algunas veces no terminan generando el mejor resultado a nivel colectivo. Eso es algo que el profesor Mansur Olson, en la lógica de la acción colectiva, si no lo han leído, se lo recomiendo,
puntualiza, y es muy importante entender, porque en el ámbito político, precisamente nosotros estamos en ese ámbito donde las decisiones se toman de manera colectiva y donde esa racionalidad económica muchas veces choca con la racionalidad política. Y donde gente como yo, que somos economistas, nos hemos llevado bastantes desencantos cuando sentimos que los políticos no nos entienden y hacen todo lo contrario a lo que nosotros decimos. Una primera cuestión bien importante es entender que hay otro tipo de incentivos en ese contexto. Quiero empezar citando a Robert Putnam, el famoso sociólogo norteamericano, cuando decía que si una democracia está viva en la práctica de la ciudadanía que todos los días tienen cada uno de ustedes. Este concepto de ciudadanía, al menos en Guatemala, es un concepto que no muy se conoce. Pero es bien importante empezar a reflexionar en qué significa pertenecer a una comunidad política. ¿Qué tipo de responsabilidades y qué tipo de derechos tengo por pertenecer a esa comunidad política? Importante entonces que si de alguna manera la democracia es un sistema en el cual hemos aceptado vivir, no es que sea el mejor, pero por de pronto es el consenso en el cual el mundo parece estar queriendo operar en los últimos 150, 200 años, bueno, entonces habría que entender que la democracia por sí misma no es más que es más que un conjunto de reglas del juego de pesos y contrapesos y división de poderes. También implica que yo, como individuo, tengo que cumplir con ciertas obligaciones mínimas. Ahora, ¿por qué cumplir con ciertas obligaciones mínimas? Miremos a Latinoamérica. Latinoamérica tiene retos grandísimos que pasan por lo económico, pero también pasan por lo político y pasan por lo social. No tengo que explicarlo porque todos padecemos de esto. Impunidad, violencia, narcotráfico, pobreza y debilidad institucional. Casi les podría decir que, digan ustedes algo inadecuado, inapropiado, algo malo para el desarrollo de un país, y en Latinoamérica lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese tipo de problemas? Muchísimo de esto tiene que ver con adoptar un sistema económico que promueva la prosperidad, que promueva el respeto a los derechos individuales, que promueva la cooperación pacífica entre los seres humanos, pero mucho de esto también tiene que ver con reformas políticas donde se respeten también estos derechos individuales en la práctica política. Ahora, la primera lección que yo les quiero decir es que los retos son grandes y necesitamos soluciones enormes, ¿sí? Pero que esas soluciones enormes empiezan con nosotros. Es decir, hay que comernos un elefante, sí, pero no nos vamos a comer elefante como se lo comería una serpiente, queriendo abrir la boca de ese tamaño y tragándoselo. No, todos ustedes saben el refrán, saben el dicho, el elefante, ¿cómo se come? Pedazo a pedazo. O sea, doy la primera mordida, después doy la segunda mordida, y a eso es una conclusión a la que tenemos que llegar. Cambiar Guatemala, cambiar Venezuela, cambiar Uruguay, cambiar, Bolivia. La sociedad, la forma en que se practica la política, la forma en que se hace la economía. ¿Es un reto enorme para un joven como ustedes? Sí, es un reto enorme. ¿Será que ustedes van a echarse encima el cambio de un país? Ojalá lo puedan hacer, pero difícilmente lo pueden hacer solos. Van a necesitar ayuda, y entonces uno se pregunta, ¿por dónde empieza? Pues miren, empieza con uno. ¿Y cómo empieza con uno? Aquí es donde viene la lección número 2. La lección número 2 es que nada de superhéroes. Esto no es asunto de Batman, ni de la Mujer Maravilla, ni del Hombre Araña. Porque ¿saben qué? Traemos a esos tres a Guatemala, que es mi país, y ¿saben qué pudieran hacer? Nada. Se mueren intentando hacer el cambio, o, peor aún, los matan haciendo el cambio. Aquí sí que está la peor liga del mal. Aquí en estos lugares de Centroamérica, el sur de México, o sea, estos que están aquí son más fuertes que los superhéroes. Entonces no es una cuestión de que yo soy Superman y voy a cambiar el mundo. Si lo eres, hazlo. Pero más bien es una cuestión de personas comprometidas. ¿Personas comprometidas con qué? Por supuesto, personas comprometidas con su país, personas comprometidas con sus principios, personas comprometidas con los grandes ideales, pero lo más importante, personas comprometidas con su actuar individual en el día a día. Ahora, ¿cómo es que uno puede hacer un cambio en su andar individual? Y aquí es donde lo importante tal vez sea reconocer lo que en algún momento dijo Tocqueville respecto a la democracia. No estando ya los hombres vinculados unos a otros por ningún lazo, ni siquiera de familia, se sienten demasiado inclinados a preocuparse solo de sus intereses particulares exageradamente. Está bien, el interés particular. En
el interés en uno mismo. Arrastrados a pensar solo en sí mismos y recogerse en un individualismo estrecho en el que se agota toda la virtud pública. Yo no estoy criticando aquí el individualismo, no estoy criticando aquí el libre mercado, no estoy criticando aquí que cada quien siga sus propios intereses, siempre y cuando respete los intereses de los demás y siempre y cuando sea dentro de un marco de reglas que respeten los derechos de los demás. Pero el punto es que una sociedad, un sistema económico está anidado, un sistema económico reside, un sistema económico descansa, un sistema económico está enraizado en un contexto político, social y cultural. Y ese contexto político, social y cultural es importante reconocerlo y es importante reconocer que se nutre de las acciones que nosotros tomamos en ese ámbito. Entonces, no solo basta con, como dice Tocqueville, perseguir intereses particulares, eso está bien, también hace falta lo que es la virtud pública. Ahora, ¿cómo podríamos definir virtud pública? No voy a hacer aquí un speech o un sermón respecto a las virtudes o ese tipo de cuestiones. Más bien, quiero ser más bien práctico. Quiero buscar alguna forma de decirles a ustedes, miren, no se necesita ser un santo como don Rodrigo de la Cruz o el hermano Pedro. Cada uno de nosotros en nuestro actuar diario, bueno, aquí están, o volteen a ver a los que tengan ahí alrededor. No hay que ser ninguno de estos. Sí, más bien hay que hacer tal vez uno como esto, pero no tan mafiosos como fue ¿cómo se llama este? ¿Quién haya sido? Ok, y lo que quiero que piensen es cómo podrían empresarios y ciudadanos hacer la diferencia. Ustedes ya han oído hablar aquí del tema de la empresarialidad. Por supuesto que los empresarios hacen la diferencia, los empresarios crean riqueza, pero el punto es cómo pudiéramos combinar los valores, las virtudes del empresario con los valores y las virtudes del ciudadano para hacer una diferencia. Esto es la propuesta que yo les traigo hoy. Es una propuesta que no surge de estar sentado en un escritorio pensando, surge de haber cruzado Guatemala de arriba para abajo y hablar con esa gente que ustedes se encuentran en la calle vendiendo flores, el que tiene el puesto en la esquina con una tienda que vende cervezas y aguas gaseosas, con el que está allá en el parque vendiendo comida típica. Ese tipo de gente tiene muchísimo que enseñarnos. Por supuesto que el debate teórico, por supuesto que las grandes ideas son bienvenidas, pero también los invito a que abran los ojos y se dejen sorprender de esa maravilla que hay en nuestros pueblos, de gente que todos los días practica virtudes que si las pudiéramos llevar un paso más allá, a ese ámbito de la cosa pública, nuestros países serían diferentes. ¿Qué hacen los emprendedores? Esto probablemente ustedes lo saben, pero los emprendedores innovan los productos, la materia prima, los procesos productivos, las organizaciones. El iPod, eso no existía hace un tiempo. Sin embargo, dadas las necesidades del consumidor, el empresario las percibe, genera innovaciones que tratan de acercarse a los deseos del consumidor, satisface consumidores, se satisface a él mismo y revoluciona su entorno cercano. ¿Qué más hacen los emprendedores? Los empresarios se adaptan su producto a los mercados, a la tecnología, a sus cultivos, al clima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los empresarios, si no está, lo inventan, si no está, lo crean. También los empresarios, por supuesto, hacen dinero, arbitran, compran barato, venden caro, crean valor. No hay ningún problema en crear valor. Eso es una de las cuestiones esenciales que motiva a los empresarios. Pero es una cuestión importante. Me beneficio yo, pero beneficio a los demás. Los empresarios también llenan vacíos. Este concepto es importantísimo. Los empresarios cuando salen a querer hacer algo no es que encuentren todo lo que necesitan para alcanzar su objetivo. Tampoco es que sepan exactamente cuál es la creación que van a tener. Tienen ideas difusas y encuentran recursos que tienen que adaptar para poder alcanzar sus resultados. Y aquí es donde se dice llenan vacíos. Si no está, miro cómo hago para llenar ese vacío. Si no existe, lo creo. Me piden un caballo volador, soy capaz de generar un caballo volador. No digo Pegaso, porque ese que está aquí no es Pegaso, es un caballo volador. Si el consumidor quiere un caballo volador, el empresario va a llenar los vacíos que haga falta, va a completar aquellos insumos que no existan, aquella materia prima que no exista, con tal de cumplir con el deseo del consumidor. Como ven, entonces el empresario es alguien creativo, el empresario es alguien que le gusta tomar riesgos, el empresario es alguien que no se amilana, que no se decae ante la incertidumbre, y el empresario es alguien que está buscando finalmente cómo mejorar él, pero al introducir sus mejoras también mejora la sociedad.
¿Qué más hacen los emprendedores? Como les decía, los emprendedores se tiran al agua. Puede ser que ganen, puede ser que pierdan, pero la cuestión esencial es, no tienen miedo a afrontar lo que venga. Nada está garantizado. Y los emprendedores con gusto se lanzan a eso. Ahora, ¿quién es un emprendedor? Bueno, sí, un emprendedor es el que creó Facebook. Y ese tipo se hizo millonario. Y ese tipo revolucionó el mundo. Si cada uno de nosotros pudiera ser como él, pues habrían cuestiones muy grandiosas y las innovaciones serían mucho más grandes de las que tenemos el día de hoy. Pero por supuesto que no les estoy diciendo que no pueden ser, como este Mark Zuckerberg. Por supuesto que pueden ser. Pero la verdad es que no hace falta ser el fundador de Facebook para ser un empresario. Aquí les pongo a un muchacho que conocí el otro día, que lo que hizo fue poner una firma de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. ¿Quién era? Era un estudiante de la universidad que estudiaba contabilidad y no encontraba trabajo. Entonces se dio cuenta que creando una pequeña plataforma online en el internet que pudiera ser muy fácil de entender y de muy bajo costo, podía atender a la tienda de enfrente, a la zapatería de allá, y ahí está. Y está creando innovaciones, ya tiene varios clientes, tiene 2 años de estar en el mercado y está creciendo. Entonces uno dice, bueno, pero es que ¿qué cambió? O sea, no lo comparen contra el de Facebook, porque el de Facebook revolucionó el mundo, pero este muchacho está revolucionando a quienes tiene cerca. Entonces, es importantísimo comprender que la empresarialidad es un valor importante para la generación de desarrollo económico, para la generación de prosperidad. Pero también es importante entender, y si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, el libro de la profesora Deirdre McCloskey de las virtudes de la burguesía, entender que en la práctica de la empresarialidad se ponen en juego virtudes que son importantes para todo lo demás que hace el individuo, ya sea con su familia, ya sea en la sociedad. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cómo poder hacer que estos empresarios, que son personas que básicamente practican la honestidad, son ahorradores, trabajan en base a confianza, respetan los contratos, personas comprometidas, prudentes, todas esas virtudes que todos estos tantos de aquí se supone practicaban? ¿Cómo hacer para que eso que tiene el empresario lo podamos llevar al ámbito de las necesidades públicas? ¿Cómo poder hacer para que ese empresario, esa persona que como empresario practica virtudes y valores, al momento de ser un ciudadano y ejercer sus derechos políticos, traiga también consigo esa misma carga de valores y no se convierta en lo que la mayoría de ciudadanos somos en nuestros países? Por un lado tenemos cierto tipo de virtudes, pero cuando nos movemos al otro lado tenemos una serie de vicios y defectos. Eso es un gran reto. Ahora la pregunta, y sobre todo porque ustedes vinieron acá porque tienen algún interés de tipo académico, tienen alguna inclinación de tipo académico, alguna inclinación de tipo de reformadores sociales o políticos, la pregunta es, mire usted, pero empresarios, ¿quién es un empresario? Es muy complicado ser un empresario. Es relativamente complicado ser un empresario. La verdad es que si ustedes se ponen a pensar seriamente en qué implica ser un empresario, se pueden dar cuenta que cualquiera de ustedes puede ser un empresario. Lo único que tienen que ver es reconocerse como personas que pueden ser capaces de crear un cambio. E insisto, no es cambiar al mundo, pero cambiar el entorno circundante, afrontando la incertidumbre, tratando de innovar lo que tienen cerca, no contentándose con lo que tienen a su disposición, llenando vacíos, siendo creativos. Entonces, a quienes tengan el reto, a quienes tengan la inclinación empresarial, pues qué bueno, dedíquense a eso. A quienes no, aprendamos de los empresarios, aprendamos las lecciones que nos pueden enseñar para la otra cosa que nos interesa, ya sea cambiar Guatemala, cambiar El Salvador, cambiar el mundo o cambiar Latinoamérica. ¿Por qué es importante eso? Y este es un pequeño paréntesis en esta presentación. El empresario tampoco es alguien que se creó a sí mismo. El empresario, a su vez, existe en un ecosistema que determina el tipo de empresario que es. Aquí hay una cita del profesor Baumol, donde dice que la contribución del empresario a su propio bienestar y el de su país depende del contexto cultural, legal e institucional donde opera. Entonces, queremos promover el desarrollo, queremos más prosperidad, necesitamos más empresarialidad, sí, pero desafortunadamente la capacidad creadora del empresario
es una función del contexto cultural, legal e institucional donde opera. Entonces, una primera consideración es, si yo quiero más prosperidad, necesito más empresarialidad, pero junto con la empresarialidad necesito un contexto cultural, social, institucional, que permita que estos empresarios sean cada vez mejores y puedan apropiarse de sus beneficios. El profesor Nord, en sus estudios de institucionalismo, dice que una sociedad que premia el robo se va a especializar en robo. Una sociedad que premia la piratería va a tener a los mejores piratas del mundo. Entonces no pueden, yo no sé quiénes de ustedes vieron, ¿cómo se llama la película esa donde sale Piratas del Caribe? ¿Cómo se llama el puerto ese donde estaban los piratas? Port Royal, donde se juntaban. Sí, en Tortuga, ahí donde se juntaban todos los mafiosos. ¿Qué tipo de oportunidad empresarial surge entre piratas en Tortuga? Recuérdense la película. ¿Qué habían ahí? ¿Qué tipo de empresarios habían ahí? Prostíbulos. Lo cual no tengo nada en contra de los prostíbulos, pero solamente es un ejemplo del tipo de cosas. O sea, si sus clientes son piratas, si la regla del juego es aquí manda el más fuerte, el más violento, si la otra regla, si la segunda regla del juego es no hay reglas del juego porque anything goes, ¿qué creen que le va a pasar a la capacidad creativa de esa sociedad? Muy limitada. Entonces, es importante reconocer esto porque la propia prosperidad depende de que seamos capaces de influir en ese espacio público y poderlo modificar de manera que la empresarialidad pueda surgir, pero a la vez que esos valores empresariales puedan permear hacia la parte de la cosa pública. Ahora, ¿qué hacen los ciudadanos? Ya les hablé de los empresarios, ahora ¿qué hacen los ciudadanos? Los ciudadanos tienen conciencia de las demás personas que los rodean, vecinos, colaboradores, ciudad y país. No son free riders. Aquí hay una cuestión bien importante. Ser ciudadano no significa tenerme que preocupar, bueno, sí significa, pero tiene un orden de jerarquía. Como ciudadano de la antigua Guatemala, mi principal responsabilidad es con la antigua Guatemala, pero ni siquiera como ciudadano de la antigua Guatemala que vive en este sector, mi responsabilidad primaria es con este sector, pero ni siquiera como ciudadano de la antigua Guatemala que vive en la Primera Avenida y Quinta Calle, mi responsabilidad es enfrente de mi casa. Entonces, por lo menos, tengo que reconocer que mi obligación va más allá de simplemente cuidar mi casa. También tengo que ver qué pasa con el espacio público que está afuera. Por supuesto, uno paga impuestos y la municipalidad no limpia, pero eso no quiere decir de que yo no reconozca que tengo vecinos. Eso no quiere decir que no reconozca que tengo familiares, que no reconozca que hay otros con los cuales yo puedo colaborar para resolver problemas comunes. Yo no sé cómo sea en sus países, pero en Guatemala la policía no funciona. ¿Qué hay? Bueno, y sí, me imagino que en El Salvador, en Honduras, y en Nicaragua tampoco, y en Venezuela tampoco. Pero, ¿qué han hecho los guatemaltecos para resolver la ineficiencia de la policía? Cerrar colonias, cerrar calles. O sea, esta es mi casa, y si ustedes extranjeros han pasado por las casas de Guatemala, las casas de Guatemala, como en otros países, están llenas de barrotes, ¿sí? Parecen jaulas. El día que hay un terremoto en Guatemala, tal vez la gente no se va a morir porque les cae el techo, se van a morir porque no van a poder salir. Estamos enrejados. Ok, esa es la solución privada a un problema de naturaleza pública. Como no bastan los barrotes, los guatemaltecos tuvieron que reconocer que tienen que actuar de manera cooperativa en el espacio público. ¿Qué hicieron? Cierran las calles, cierran las colonias, cierran los poblados, generan patrullas de autodefensa. Eso es reconocer que mi obligación va más allá de la pura pared que delimita mi casa. Por eso digo que se preocupan y ocupan de la cosa pública y la sociedad no les es ajena ni distante, sino se ve reflejado en los demás. Y tampoco estoy diciendo aquí que esto sea puro altruismo. Esto finalmente es algo que está motivado para provocar un cambio que me beneficie a mí mismo. Pero por supuesto también para generar un cambio que beneficie un mejor contexto y que ese mejor contexto retroalimente toda la virtuosidad de un sistema económico que necesita de un contexto institucional apropiado para funcionar. Ahora, tenemos retos a nivel de las instituciones en nuestro continente. Sí, seguramente ustedes han visto esto porque ya les han hablado de los índices, pero aquí
con todo respeto a los mexicanos, yo puse México, no sé por qué, pero aquí está Guatemala. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en voz y rendición de cuentas, el promedio de América Latina es .48, Guatemala está en .39. Ok, .48 tampoco es que voz y rendición de cuentas de parte de los políticos y los funcionarios públicos sea muy grande. Sin embargo, un país como el nuestro, como el mío, está por debajo del promedio latinoamericano. Y ya Latinoamérica no tiene una muy buena tradición de pedirle cuenta a nuestros funcionarios. Miren lo que pasa con Estado de Derecho, exactamente lo mismo. En el caso de Guatemala, o sea, .33 es muy malo. Guatemala es 3 veces peor que el promedio latinoamericano. Y así, lo mismo con libertad de prensa. ¿Sí? Si nos vamos a libertad de prensa para el caso venezolano, boliviano, nicaragüense, esos números están cercanos a cero. Corrupción, no se diga. Los indicadores para hacer negocio, tampoco se diga. Los indicadores de competitividad, la libertad económica en general. El contexto institucional, cultural, económico en el cual nosotros nos desarrollamos es un contexto que no favorece ni la creación de riqueza, ni tampoco favorece la virtuosidad política. Y eso es algo que condiciona muchísimo el tipo de sociedades en las cuales nosotros vivimos. Un concepto central que es uno de los pilares para que funcione un Estado de Derecho, para que funcione una democracia, igualdad ante la ley. Aquí hay una indicación de Latinobarómetro para el año 2008, le preguntan a los latinoamericanos, ¿creen ustedes que hay igualdad ante la ley? Una tercera parte de los latinoamericanos piensan que somos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la ley es según como te toque, manito, ¿sí? Si sos más igual, te toca más ley, si sos menos igual, te toca menos ley. Y muchas veces lo que dice la gente de izquierda tiene razón, que la ley es para los pobres. Róbense un par de gallinas y se van a la cárcel. Róbense 150 millones de dólares de un banco y tienen suficiente para corromper al sistema. Ahora piensen ustedes, ¿cómo va a funcionar una sociedad? ¿Cómo van a funcionar nuestras ideas de libre mercado en un sistema donde la gente lo que piensa es que la ley existe, pero la ley es injusta? Y mientras menos cumplo la ley, mejor estoy. Yo no estoy haciendo apología del delito, lo que estoy diciendo es que estas leyes tienen que cambiar para que la gente se sienta identificada con el marco institucional y cumpla con él. Pero por supuesto, aquí en Latinoamérica nosotros vivimos bajo la premisa de echa la ley, echa la trampa. Y la otra que practicaban todos estos señorones hace 300 años. Estos obedecían al rey, pero no hacían lo que el rey les decía. Ustedes han oído esa frase tan famosa en Latinoamérica: acato, pero no cumplo. Oigan eso, es que ahí hay una riqueza cultural, sociológica, digamos, esa es la manera de definir nuestro espíritu latinoamericano. Acato, pero no cumplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted reconoce que Carlos III es el rey de España? Por supuesto, mi soberano, me inclino, él es mi rey. Pero aquí en el virreinato de la Nueva España, se acata la autoridad del rey, pero se hacen las cosas como nosotros queremos hacer las cosas. Ahora imagínense ese cassette metido aquí, o ese CD metido aquí, o ese chip metido aquí, con nosotros allá afuera en la cosa pública. Cuando nos dicen una normativa, la ley de tránsito, cualquier otra normativa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la actitud de sobrevivencia del latinoamericano promedio? Bueno, ok, ahí está. La ley como molesta. Si el policía me está viendo, la cumplo. Si el policía me sorprende no cumpliéndola, negocio. Y si no hay policía de por medio, me hago el baboso. Ahora, eso es bien importante porque para que una sociedad funcione se requiere un mínimo de convivencia, se requiere un mínimo de compromiso. Y el mínimo de compromiso es, bueno, vamos a obedecer todos a las normas. Por supuesto, para que eso ocurra, las normas tienen que ser generales, tienen que ser abstractas, tienen que ser de observancia general, no el tipo de normas que tenemos. Pero lo que les estoy tratando de decir es que, dada la forma en que funcionan nuestras sociedades, finalmente la gente, todos nosotros adoptamos una posición cínica, pues. Aquí es, sálvese el que pueda. Y mientras yo pueda irme, digamos, el típico listo latinoamericano, ¿sí? Siempre que yo pueda pasarme sobre lo establecido, mejor. Ahora, por eso les digo, ¿qué tipo de leyes? Aquí tengo un ejemplo que es el caso de Guatemala, ¿sí?
Aquí estamos hablando del Doing Business. El Doing Business es un indicador del Banco Mundial para medir la competitividad de los países. Aquí hay dos pequeños ejemplos y esto vale para la mayoría de países de Latinoamérica. Le preguntan en Guatemala cuánto tiempo dura que se cumpla un contrato. 1,459 días. En la región, en Guatemala ¿esto cuánto es ustedes? Es como 5 años, ¿verdad? En Guatemala, como 4 años y medio para que se cumpla un contrato. En Latinoamérica, 2 años. En la OECD, 1 año y 2 meses. Entonces sí, cumplimiento de contratos es esencial para que funcione una economía de mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí uno viola un contrato, uno va a las Cortes de Justicia y después de ¿cuánto tiempo se hace justicia? 5 años. La justicia, para que las personas sientan que la justicia es justa, tiene que ser pronta y eficaz. Otra cuestión que también llora sangre, iniciar una empresa. En el caso de Guatemala, se tardan 26 días para abrir una empresa. Hicimos una gran reforma, porque miren, en el caso de la región, son 64 días. Es decir, en Guatemala en menos de un mes ustedes abren un negocio, en promedio en Latinoamérica 2 meses, pero en la OECD son 13 días. Ok, pues no está tan mal Guatemala, ese no es el punto. Miren el costo de abrir la empresa como porcentaje del ingreso promedio de un guatemalteco. 50% del ingreso promedio anual de un guatemalteco. Ustedes quieren abrir una empresa, ¿sabe qué? Deje de comer medio año porque eso es lo que le va a costar cumplir con todos los trámites. ¿Cómo es la OECD? 5%. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que quienes en nuestro país tienden a cumplir las leyes relacionadas con registrar una empresa para que opere legalmente. Muy pocos. La gente pobre, los informales, la mayoría de empresarios no pueden cumplir con esto. La mayoría de empresarios se tienen que ir por la libre y salvarse como puedan. Entonces, como se pueden dar ustedes cuenta, todo este discurso de la empresarialidad suena muy bonito, pero cuando uno empieza a reconocer que el empresario, los resultados de un empresario dependen del contexto en el cual opera, y uno empieza a reconocer este contexto, incluso a mí se me paran los pelos de la cabeza. Porque este contexto, ¿a qué conduce? Siendo muy, pero muy sinceros, este contexto, ¿a qué tipo de empresas va a conducir? Y aquí les pongo 3 ejemplos abajo. Dado este contexto latinoamericano, ¿qué tipo de empresario creen ustedes que es el que abunda? El empresario héroe exitoso. Abundan muchos de esos, pero son microempresarios. Todos estos que andan ahí en la calle, luchando contra la autoridad y desafiando día a día el el estado de las cosas. ¿O creen ustedes que van a surgir empresarios ladrones? ¿O empresarios fracasados y parásitos? O sea, dado ese contexto, volteen a ver ustedes a sus países y díganme la clase empresarial. ¿De qué tipo es? Yo les puedo decir que en el caso de Guatemala hay una clase empresarial muy importante, parásita del Estado, contratistas del Estado, proveedores del Estado, empresarios que si el Estado no gasta recursos y les compra, no pueden existir. Hay otro montón de empresarios parásitos que si el Estado no genera las barreras artificiales a la competencia, no pueden sobrevivir. Y además de eso hay una nueva clase emergente de empresarios ladrones, corruptos, asociados con el crimen organizado, que lo único que hacen es redistribuyen, se roban las camionetas agrícolas en Honduras y las vienen a vender a Guatemala. Negociazo. Pero eso es un negocio para quien se dedica a la tranza, como dirían en México. Pero socialmente no hay creación alguna de valor. Entonces, por más que hablemos de las maravillas de la empresarialidad, nos damos cuenta que nuestro sistema, nuestro contexto político, cultural, social, no conduce a que esa empresarialidad pueda crecer. ¿En dónde reside el reto de nosotros como personas preocupadas por el desarrollo futuro de nuestra región? En cómo cambiar precisamente ese contexto para que el contexto permita una mayor prosperidad para nuestros países. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar de una ciudadanía pasiva y perpleja, ¿sí?, que está adicta al entretenimiento barato. ¿Sí? O sea, yo soy ciudadano, pero a mí pónganme el FIFA y me pongo a jugar 5 horas enfrente de la consola de juegos. ¿Sí?
Yo soy ciudadano, pero ciudadano es ir a votar cada 4 años. A mí no se metan conmigo porque yo juego Wii todo el día. Ok. O no se metan conmigo que yo paso viendo cable 3 horas al día, en lugar de pensar cuál pudiera ser mi contribución en ese espacio público. No estoy criticando a quien quiera jugar Wii que juegue Wii el resto de su vida. Es problema suyo, de sus papás, si es que los mantienen. Si jamás quieren agarrar un libro y quieren dedicarse a perder su tiempo jugando FIFA y viendo esos muñecos, qué sé yo, Second Life o viendo Avatar, pues yo respeto. Pero el punto que le estoy diciendo es que yo no me creo a mí mismo, yo dependo de un contexto. Y ese contexto, si yo no me involucro en el cambio, difícilmente va a cambiar en la forma que a mí me gusta o va a cambiar por sí sola. ¿Y qué hay que hacer? Hay que descubrir oportunidades que potencien la ciudadanía. Ahora, ¿cómo se ejerce la ciudadanía? Yo no les voy a hablar de un modelo de cómo ejercer la ciudadanía, los hay. Por ejemplo, Sabater dice que la primera responsabilidad de un ciudadano es cumplir con las normas. O sea, yo ofrezco el cumplimiento a las normas de convivencia en reciprocidad para que otros también las cumplan y poder tener una vida pacífica y donde sean predecibles los actos de los demás. Pero yo no voy a entrar en eso. Lo que les voy a decir es que hay nuevas formas de hacer ciudadanía, sí, pero hay que descubrirlas. Necesitamos personas dispuestas a luchar por sus ideales, como esos empresarios que están dispuestos a satisfacer al consumidor y están dispuestos a innovar y están dispuestos a crear, a descubrir las nuevas formas. Entonces hay que buscar cómo se ejerce esa ciudadanía de manera distinta e innovadora. ¿Quiénes son guatemaltecos aquí? ¿A vos te conozco? Ok. ¿Qué hacían jóvenes como ustedes hace 2 años cuando había un problema de carácter político? No es mi mundo, yo estoy tranquilo aquí jugando Wii, yo estoy tranquilo jugando fútbol en el llano. Sin embargo, ¿qué pasó el año pasado después del crimen del licenciado Rosenberg que realmente choqueó a la sociedad guatemalteca? ¿Qué pasó? ¿Cómo son los jóvenes de hoy? Los jóvenes de hoy me voy a adelantar un poco, como este que está aquí. Este que está aquí es Pedro Cruz. Yo a Pedro lo conocí antes de ser quien es hoy. Hoy a Pedro lo llama la prensa, a Pedro lo llama la televisión. Don Pedro estuvo ahí peleándose contra las mafias organizadas cuando los movimientos prochavistas quisieron tomar control de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Este Pedrito que tiene, ¿qué? 21 años, el abanderado de los movimientos de la juventud de Guatemala. ¿De dónde surgió? ¿Cuál es la virtud de Pedro? Pedro era un freak de Facebook. Cuando vio lo que pasó con el crimen de este abogado, empezó a organizar a sus cuates a través de Facebook para demandar justicia. ¿Qué logró Pedro y sus cuates? Lograron movilizar a 20-25 mil personas para demandar justicia y fin a la impunidad. Y hoy, asociándonos los viejos como nosotros, que estamos en otro tipo de organizaciones, con los jóvenes, tenemos una coalición de juventudes integrada por más de 90 organizaciones que luchan contra la violencia, que buscan hacer propuesta de política pública, que fiscalizan las acciones de los funcionarios. Entonces uno diría, ¿quién hubiera dado un centavo por Pedro como ciudadano? Sin embargo, hoy Pedro es un líder ciudadano, es un líder político guatemalteco. ¿Por qué? Simplemente porque descubrió que podía hacer un cambio en su entorno inmediato. No hizo más que utilizar el Facebook al principio. Ahora ya tiene muchas más obligaciones, pero descubrió esa innovación, utilizó la tecnología. Los jóvenes venezolanos son un ejemplo de eso. Ahora, ¿se puede? Por supuesto que se puede, pero hay que saber cómo hacerlo. Déjenme regresar a este par de ejemplos. Este par de ejemplos para mí son diametralmente diferentes y nos muestran un camino. Son 2 ejemplos del caso de Guatemala. Disculpen los extranjeros si no les hace tanta referencia el nombre, pero podría ser una ciudad de provincia de cualquier país, de Colombia o del Perú o del Ecuador. En este caso se llama Huehuetenango. Es una ciudad que está al noroccidente de Guatemala, colinda con México, es la ruta de los inmigrantes ilegales. Es la última parada en Guatemala de una de las rutas de los inmigrantes ilegales y la última parada en Guatemala de mucho del flujo de productos ilícitos hacia el norte. Entonces aquí les voy a contar un par de historias. Primera historia. Capturan a supuesta banda de sicarios en la terminal. La terminal es el principal distrito de comercio informal en la ciudad de Guatemala. Algo así como Tepito en México o la avenida del Libertador en Caracas hace algunos años. Es donde está todo ese comercio
ilegal, informal. Ok. ¿Qué pasaba? O sea, vayan cada uno a sus países, ¿sí? A donde está por donde está el mercado central, el centro histórico. Era una de robos, o sea, muchísimos problemas de robo, muchísimos problemas de violencia. Entonces, ¿qué hicieron los comerciantes de ese lugar llamado La Terminal? Y lo digo porque trabajamos con ellos cuando lo hicieron. Bueno, no les sugerimos esto, eso lo decidieron ellos por su propia cuenta. Decidieron, y les voy a leer, Los Ángeles Vengadores fueron aprehendidos ayer en la terminal de la zona 4, ¿sí? A los indicados se les acusa de asociación ilícita, extorsión y amenazas. Entonces dice, dicho grupo también era conocido como Los Ángeles Justicieros. Operaba en la terminal como una estructura de seguridad ilícita que mataba a los ladrones del lugar. O sea, estos no eran niños de primera comunión. O sea, ladrón visto, ladrón muerto, ¿sí? Después se convirtió en una banda de extorsionistas que cobraban cuotas a los comerciantes de distintos locales bajo amenazas de muerte. Entonces, ¿qué sucedió? Los comerciantes se hartaron porque la policía no hacía nada y decidieron ellos contratar sicarios. Y entonces les decían, bueno, y además con un sistema súper eficiente, ¿verdad? Por cada ladrón que ustedes maten, ahí está el pago. ¿Cómo hacían para pagarle a estas bandas? Hicieron un sistema para recolectar dinero entre todos los comerciantes del lugar. Cada quien ponía 100 quetzales al mes. Habían 300 lugares, juntaban 30,000 quetzales y se los daban a aquellos. Más bonificaciones por ladrón muerto. Ahora, ¿cuál fue el resultado inmediato de Los Ángeles Vengadores? El resultado inmediato fue que limpiaron el sector y el sector se convirtió en un sector muy tranquilo y los consumidores regresaron al sector porque no robaban ni asaltaban. Pero, lamentablemente, cuando esos ángeles vengadores se dieron cuenta del poder que tenían, ¿qué pasó? La noticia lo dice. Empezaron a extorsionar y empezaron a cobrar el impuesto de guerra a los mismos que los habían contratado. ¿A qué punto llegó? Que los mismos que tuvieron la idea tuvieron que ir a pedirle auxilio a la policía para ponerles un alto a los ángeles vengadores. Ok, eso es una manera en la cual uno trata de resolver un problema público, pero que no va acorde con el funcionamiento de una democracia ni con el respeto a los derechos básicos y derechos individuales que debería funcionar en una sociedad civilizada. ¿Qué hicieron los comerciantes de Huehuetenango? Huehuetenango es esta ciudad de provincia que les digo, exactamente el mismísimo problema. Pero miren la diferencia en la solución. Dice, 4 soldados y un agente de la PNC, de la Policía Nacional Civil, patrullan desde octubre el sector comercial de Huehuetenango. En un pick-up, o sea, en una camioneta, en una troca, en un vehículo de estos, de la Asociación de Comerciantes Formales de Huehuetenango. Los comerciantes tenían su asociación, fueron con la policía y les dijeron, necesitamos patrullaje. La policía dijo, pero es que no tenemos vehículo, no importa, ahí está el vehículo. Es que no tenemos para pagarle a los policías, porque tienen que trabajar horas extras, no importa. Aquí hacemos la contribución y les pagamos. La Coforwe, que es la asociación esta, aporta la gasolina del vehículo, pago de pilotos y parte de la alimentación de la tripulación. Para ello, cada uno de los cerca de 200 agremiados aporta 50 quetzales mensuales. ¿Y saben cuál es el resultado hoy de eso que empezó hace 2 años? Ahí está funcionando. Y el centro de Huehuetenango tiene niveles de delincuencia mínimos y estos comerciantes florecen, hacen más negocios y prosperan gracias a que decidieron resolver un problema de naturaleza pública, pero decidieron resolver el problema de naturaleza pública apelando a las propias virtudes que están en ellos, ¿sí? Y en este caso hay una autoridad, es una autoridad ineficaz, pero vamos a cooperar con ella para resolver el problema. Por supuesto, ellos pudieron haber dicho, nosotros pagamos impuestos y por lo tanto no tenemos por qué pagar más para que la policía haga su trabajo. Ok, eso es válido, pero ¿saben qué? Cuando uno piensa así, al menos en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica, ¿saben cuál va a ser el resultado? Yo pago impuestos, entonces no hago nada, que la policía venga. ¿Cuándo va a venir la policía? Nunca. Yo por eso les dije, después de eso, cuando me dicen es que yo pago impuestos y que el gobierno debería hacer, entonces, ¿sabe qué? Consígase una buena silla y consígase un buen cojín, porque se va a sentar la vida entera a esperar que den resultados. Entonces, no estoy diciendo que no haya que reformar nuestros sistemas para que el gobierno sea más eficiente. No estoy diciendo que no deba cambiarse el sistema impositivo para que sea un sistema impositivo más justo. Lo que estoy diciendo es que si
bajo la premisa de que como yo pago, me siento a esperar, las cosas van a cambiar. No sucede así. Entonces es que el ciudadano se empodere y que a la vez, al empoderarse, se ocupe de soluciones inmediatas a sus problemas y que también a la vez demande los cambios a nivel del contexto. Paso entonces por Pedro. El movimiento es un movimiento de jóvenes contra la violencia, liderado por muchachos como este. Es más, yo no sé, no creo que ninguno de ustedes conoció a Alejandro Quinteros de los guatemaltecos, ¿verdad? Hay otro muchacho, ese fue mi alumno. A ese lo tuvimos que suspender una semana de la universidad, porque miren la que hizo el muchacho este. Aquí en Guatemala, durante la Semana Santa, reventamos cascarones de huevo. No se tienen esa costumbre en el resto de Latinoamérica. O sea, a un huevo de gallina se le saca la clara y la yema, y lo que queda vacío se pone adentro harina o se pone adentro papel picado, y luego para carnaval se le revienta a las personas en la cabeza. Ese es un pasatiempo que tienen los chicos. Pues este tal Alejandro, y perdón si alguna vez mira este video, lo quiero mucho y lo admiro. Este Alejandro, cuando estaba en la universidad, agarró uno de esos cascarones de huevo y se lo fue a reventar a una maestra que tiene como 60 años. Entonces llegó la maestra a quejarse: es que este muchachito me reventó un cascarón. Fuimos a ver los reglamentos de la universidad y en ningún lugar, pero finalmente fue una falta de respeto, lo echamos. Solo para que miren cómo era la mentalidad de Alejandro. ¿Dónde me volví a encontrar a Alejandro? Me lo volví a encontrar en el Salón del Pueblo, en el Congreso, cuando se estaba en el proceso de elección de magistrados, que los círculos prochavistas en Guatemala querían copar el Poder Judicial para poner ahí a su gente. ¿Y qué fue lo que me dijo? Me dijo: Hugo, no se preocupe, aquí estamos nosotros y estamos dispuestos a dar la lucha. Y mira, aquel fulano y fulano están listos para que en el momento que haga una mafia, tomamos control de esto, ahí están los abogados, vamos a levantar actas, y si no podemos aquí, tenemos a la gente esperando afuera para armar presión. Dije, bueno, ok, se puede. La cosa es que se reconozca que se puede. Entonces digo yo, bueno, este muchachito, poco responsable, molestón, inquieto, de repente cuando se empodera y se da cuenta que puede ser agente de cambio, se echa una de esas. Y por supuesto ahora es otro de los que pertenecen a esta agrupación, que están luchando en contra de lo que ellos consideran es injusto para Guatemala y están luchando por sus ideales. Pero se lucha desde los ideales, desde el entorno inmediato en el cual uno está. Ahora, ¿quién puede ser un ciudadano? Nuevamente, todos somos ciudadanos. O sea, esto de ser ciudadano no es algo reservado para algunos, eso es algo tan común como ser empresario. Ok, lección 3. No choca entre sí ser empresario y no choca entre sí ser ciudadano y ser empresario. ¿Qué es lo que hace el empresario? El empresario innova, se adapta, crea valor, llena vacíos, afronta la incertidumbre. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? El ciudadano cumple las normas, está informado, crea confianza y valores cívicos, se ocupa del contexto y le interesa el largo plazo. ¿Dónde está la oportunidad? Y lo he visto practicado en Guatemala. Y estoy iniciando un proyecto para ir a buscar a este tipo de empresarios. Cuando los ciudadanos se dan cuenta de que si suman a este conjunto de habilidades este tipo de valores, van a ser más eficientes. Y cuando los empresarios se dan cuenta que armados con esto pueden ir a este dominio y poner en práctica esos valores. Entonces, claro, esto no es responsabilidad social empresarial, porque no estoy diciendo que las empresas deban devolverle algo a la comunidad. Lo que estoy diciendo es que el empresario tiene importantes herramientas dentro de su caja de herramientas que si las decide aplicar al campo ciudadano, va a ser capaz de innovar, va a ser capaz de descubrir nuevas formas de hacer las cosas, va a ser capaz de ponerle momentum, de ponerle compromiso a las cuestiones de tipo social. Estoy diciendo que el ciudadano, los líderes ciudadanos, si se dan cuenta de lo que los empresarios tienen en su caja de herramientas, entonces pueden hacer mucho más eficiente esto. Entonces no es que ser empresario y ser ciudadano, realmente me parece que hay una posibilidad de poder poner en práctica ambos tipos de valores. Son habilidades que se complementan y pueden ayudar a construir un mejor país. Lección 4. ¿Hay decisiones que nos hacen mejores empresarios y ciudadanos? Sí, por supuesto. Si ustedes quieren ser ciudadanos, necesitan aprender finanzas,
Si quieren ser empresarios, perdón. Si quieren ser empresarios, también necesitan aprender mercadeo. También si son ciudadanos o quieren liderar un movimiento ciudadano, necesitan de mercadeo. ¿Qué producto vendo? ¿A quién le puedo vender? Necesitan salir al mercado, investigar, innovar. Al final de cuentas, los retos parecen ser muy parecidos. En el caso de la empresarialidad, ¿cómo hago los negocios para mí? En el caso de la ciudadanía, ¿cómo hago para modificar ese espacio público al cual pertenezco, que empieza donde termina la puerta de mi casa? Y una vez he solucionado mi problema con los vecinos, entonces con la manzana donde vivo, luego con mi barrio, luego con mi ciudad, luego con mi país y luego con el mundo, si ustedes quieren. Pero al final de cuentas, los retos son parecidos y los skills que ustedes pueden poner en práctica son parecidos. Ahora, ¿qué implica ser un ciudadano? Implica mantenerse informado, implica no quedarse callado, cumplir con las normas, participación política, participar en auditoría social y participar en organización ciudadana y empresarial. Entonces sí, los empresarios pueden hacer acciones ciudadanas, por supuesto. Los empresarios pueden participar en labores de, por supuesto, cumplir con las normas, no quedarse callado, mantenerse informado. ¿Pueden los ciudadanos asociarse con los empresarios? Por supuesto. Y eso es una de las cuestiones que hemos trabajado poco, pero que aquí no es que los empresarios y los ciudadanos se junten para buscar opciones empresariales, sino se juntan para buscar soluciones a ese espacio común de convivencia. Los empresarios pueden impulsar el desarrollo no solo con precios bajos y creando empleo. Pueden convertirse en una voz importante en la democracia. Es bien importante que los empresarios entiendan que mientras más retrasen las formas, más van a perder. Entonces, ¿hay que hacer reformas económicas en nuestros países? Por supuesto que sí. Ahora, esas reformas económicas pueden venir de la clase política, pero también tienen que venir por un liderazgo de un sector empresarial renovado que busca cambiar ese contexto, no para generar empresarios ladrones, sino para generar empresarios exitosos y prósperos. Y por supuesto, no sentarse a esperar. Esa actitud de sentarse a esperar es la peor actitud que puede tomar un empresario y es la peor actitud que puede tomar un ciudadano, porque les aseguro que quien se siente a esperar y cree que los problemas los van a resolver otros, déjenme decirles que nada va a pasar. La metáfora del free rider tiene un supuesto detrás que generalmente nosotros no hablamos. Pero la metáfora del polizón, la metáfora del free rider, supone que, de todas maneras, el barco va a zarpar del puerto. Entonces, el barco de todas maneras va a cruzar el océano. Entonces me subo al barco, me escondo y me llevan de gratis. Pero aquí el punto es que a mí no me preocupa la cosa pública. Perfecto, que no le preocupe. Pero ¿sabe qué? No va a ser polizón, porque el barco nunca va a zarpar. La única manera que el barco zarpe, que el barco salga a alta mar, es que participe. Entonces, esa actitud de no me meto, no me importa, finalmente es la mejor manera de que no pase nada, que la situación siga igual y que entonces terminemos en la situación que tenemos hoy, una situación que heredé yo de mis abuelos y que les estamos heredando a ustedes como jóvenes latinoamericanos. Ahora, afortunadamente, en estos momentos, ustedes jóvenes han tenido ejemplos de valentía en movimientos juveniles que hay que imitar. Y gracias a la tecnología abundan las formas en las cuales ustedes pueden entender, aprender, unirse a estos movimientos en contra de lo que consideran que es injusto, en contra de lo que consideran que debe ser cambiado. Por eso yo no creo que sea una cuestión de intereses privados versus necesidades públicas. Estoy convencido que es una cuestión de intereses privados y necesidades públicas. Porque las personas interesadas en cada una de estas cosas, si aprenden cómo combinar los valores que manejan, pueden lograr como resultado no solo mayores oportunidades individuales, sino un mejor contexto en el cual poderse desarrollar de manera pacífica y poder convivir y generar sociedades más prósperas. Muchas gracias. Yo soy Andreina Peraza de Venezuela y de verdad que me siento orgullosa mucho de mi país en el momento de que los jóvenes han liderado y han tomado una responsabilidad que no solamente debería ser de los jóvenes, sino de toda la sociedad civil, tras respuesta de estas políticas que ha tenido Chávez contra la democracia. Sin embargo, ser empresario actualmente en Venezuela es muy complicado porque no existe la posibilidad de que puedas a lo mejor tener éxito. Simplemente se benefician aquellos
que están pegados a Chávez porque pueden tener más posibilidades en cuanto a poder recibir dólares o tal, o las personas que tuvieron una iniciativa hace 2 o 3 años en algo empresarial se ven afectados ahorita económicamente por la devaluación y que, o sea, lamentablemente van a quebrar, ¿no? Quizás el movimiento estudiantil tiene muchas ideas, pero le falta la experiencia que pueden tener las personas adultas, y quizás con las marchas que tenemos, las protestas que podemos hacer, no encontramos una salida, porque creemos que la salida, muchos de los estudiantes creen que la salida tiene que ser democrática o pacífica. Sin embargo, es difícil cuando el presidente no es ni democrático, ni es pacífico y es violento. O sea, ¿qué puede usted recomendar a aquellas personas jóvenes que muchos son empresarios, muchos tienen muchas ideas y están incursionando en la política porque no es porque se ven obligados a hacer algo y no precisamente quedarnos callados a esperar que pase algo? Sí, me parece que desafortunadamente en Venezuela ya pasó muchísima agua bajo el río y es una situación mucho más complicada en la cual efectivamente la clase empresarial no es una clase en la cual, no uso la palabra clase, los empresarios. Los grandes empresarios no son personas que uno puede utilizar para hacer una reforma de este tipo, porque son empresarios parásitos que viven gracias al contexto institucional que Chávez ha promocionado. Me parece que la opción de ustedes jóvenes es una de las pocas opciones que hay. ¿Pueden nutrirse de los valores empresariales? Definitivamente sí. Y entonces ahí ya lo están haciendo, ustedes son un ejemplo. Pero lo importante es comprender de que hay formas insospechadas de hacer las cosas, no tenerle miedo a la incertidumbre y saber que si ustedes son capaces de comprometerse con los ideales, son creativos, no tienen temor a asumir riesgos, creo que están marcando un paso. Y finalmente, y también que los cambios muchas veces no son de la noche a la mañana, sino toman mucho tiempo. Yo los insto a seguir, pero digamos, en el caso de ustedes ya es un caso bastante extremo, que debiera servir de ejemplo para todos los demás que no estamos en esto. Porque todos los demás que no estamos en ese caso, todavía tenemos cierto valor empresarial del cual podemos echar mano. Pero eso no quiere decir de que no hayan en Venezuela empresarios de los cuales ustedes puedan aliarse. Yo creo que existen y seguramente están ahí. Y si no están haciendo hoy negocios, seguramente el potencial lo tienen. Pero lo más importante, creo yo, de lo que hemos aprendido de ustedes es el hecho de reconocer de que no basta simplemente con conformarme con mi propio bienestar. Tengo que reconocer, como decía la cita de Tocqueville, de que finalmente para que la democracia sobreviva tengo yo que ir más allá del individualismo estrecho y reconocer que estoy en un contexto más grande. No sé, yo creo que el caso de Chávez ya es algo que requiere intervención quirúrgica mayor, pero que sirva de ejemplo a los que no estamos ahí, pues, y que, bueno, otro caso que merece aquí alabanza, no sé si hay, los hondureños, pues, son ejemplo de arriba Honduras. Ustedes le mostraron a Latinoamérica que hasta Tegucigalpa llegó Chávez, ¿no? Retomando un poco la pregunta de la amiga venezolana, yo soy José, soy de Ecuador, y mi pregunta va enfocada en cómo nosotros los jóvenes y cómo las demás personas de la sociedad civil podemos crear estas iniciativas de ir a estos regímenes totalitarios, irles pararlos un poco e ir fomentando la libertad. Porque nosotros en el caso de Venezuela y Ecuador tenemos constituciones que son demasiado restringidas a la libertad. Y esos son no hay los elementos necesarios como para decir, el rato que nosotros queremos hacer algún tipo de acción pueden enseguida venir la policía, los militares a reprimirnos. ¿Qué nos aconsejarías tú de cómo podemos fomentar la libertad a pesar de estas constituciones que tenemos que nos reprimen? Bueno, yo lo primero que te diría es que hay que tener mucho cuidado con el uso de la violencia, pero tampoco hay que sacatear, como dicen en México, si es que lo van a usar. Finalmente, muchas de estas cosas van a requerir de actos valerosos, no digo mártires, pero así como cuando les dijeron en Venezuela que les iban a tirar gas del bueno, pues me tiras gas del bueno, pero aquí estoy. O sea, no poner en red, no sé, esa ya es una decisión individual. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer una revolución armada, pero hay que ser valiente. Y número dos, yo creo que lo más importante, y esa es una lección que sí hay que aprender de los empresarios, es, aunque no mires por dónde el día de hoy,
seguramente hay una forma de hacerlo. Pero ahí es donde hay que estar alerta, ahí es donde hay que descubrir que los activos, que las herramientas que tengo pueden tener otros atributos, me pueden servir de otra manera. Y ahí es, insisto, es la lección del empresario, que genera innovación, que descubre nuevas formas. No está escrito en ningún lugar. Como lo hagan los ecuatorianos, va a ser a la ecuatoriana. Pero lo que te puedo decir es que si logras internalizar esa actitud empresarial, seguramente van a encontrar una forma. Porque aún en contextos muy, pero muy contrarios y poco conducentes a la empresarialidad, has visto cómo surgen grandes empresarios y cómo se gestan grandes cambios. Entonces, no, en términos efectivos, tengan cuidado si lo reprimen, pero también no piensen que no hay otras formas de hacer las cosas. Porque si desatan esas nuevas formas de ver, sobre todo, seguramente los van a encontrar. A veces yo miro, y quizás ha sido algo que me ha limitado el decir que es un proyecto correcto, involucrarme, es el hecho de decir, ¿cómo puedo yo combinar, crear una iniciativa sin tener que venir, por decir, necesidad de una política pública que venga a tergiversar derechos individuales, porque venga a imponerle a alguien más una obligación, o por decir que cree descalabros en la economía porque viene a hacer, subsidiemos a alguien? Entonces, no sé, alguna recomendación de cosas que no deberíamos de hacer mientras queremos apoyar en este tipo de actividades a nuestra ciudadanía, ¿eh? Sí, yo lo primero es, ustedes, a ver, si yo que tengo 45 años y Martín que tiene unos 10 más que yo y otros que pasaron antes que tienen 20 más que nosotros, siguen en esto, ustedes no tienen ningún derecho a tirar la toalla, pues. Ustedes ni siquiera han empezado la carrera, ¿sí? O sea que, primero, no abandonar los ideales, no abandonar la lucha, aunque se mire que es para arriba el camino. Número dos, también reconocer en dónde es donde se puede actuar. En el caso de Guatemala, por ejemplo, hay una oportunidad grandísima que seguramente pasa en otros países. Nuestro Estado nacional, a pesar de ser todopoderoso, intervencionista, corrupto, sus tentáculos no llegan tan lejos. Vayan ustedes aquí a cualquiera de estos pueblecitos que están a las orillas de la ciudad de la ciudad antigua de Guatemala y vayan a ver la policía, inexistente. Vayan a preguntar por las políticas públicas de desarrollo agrícola, de desarrollo, de pago de impuestos, no existe. Entonces, mucho de lo que hay en Latinoamérica es ausencia de Estado. Tenemos estados muy fuertes, con mucha intervención, pero que pierden su efectividad en cuanto salen de los núcleos urbanos o de grandes concentraciones poblacionales. Básicamente lo que hemos encontrado en Guatemala es que ustedes salen de estas concentraciones de población y la gente está casi que viviendo el laissez-faire, porque el Estado no está presente, no hay salud, no hay educación, no hay policía, no hay superintendencia de administración tributaria. Ahí hay grandes oportunidades para trabajar con esa gente, descubrir esos valores empresariales y ir haciendo, o sea, no que esta gente espere a que el gobierno le venga a resolver el problema, sino que ellos tomen el control por su propia mano. A 20 kilómetros de aquí hay una cooperativa de unos empresarios mayas que lograron, producen lechuga, se la venden a McDonald's y le venden a Walmart en Estados Unidos. En esa comunidad no hay policía, no hay puesto de salud, no hay, hay una escuela pero está como a 5 kilómetros. La carretera está lejísimos, no hay servicio de agua. Ellos básicamente sobreviven porque se han organizado como comunidad y resuelven sus problemas de bienes públicos, diría un economista neoclásico, de manera descentralizada, autónoma, según la comunidad. Siento yo que mucha de la reforma va a reconocer de que nuestros estados nacionales no van a poderle dar todo a todos. Entonces, a nivel ciudadano, si nos logramos asociar y cooperar, podemos resolver muchos problemas antes de que venga el gobierno a tergiversar, a manipular, a dar subsidios y sobre todo creo que en países con alta ruralidad como los nuestros y pobres como el caso de Guatemala hay oportunidad de descubrir ese potencial de libertad, creo yo, porque es gente que no ha estado, es gente que si el gobierno viene y le regala $20 van a decir que sí, pero eso no quiere decir de que por eso son socialistas o que por eso son comunistas, simplemente es gente que nunca ha recibido nada del gobierno, entonces me regalan una gorra, la tomo, me regalan una camisa, la tomo. Pero en esencia son personas que si no resuelven por sí mismos, nadie va a resolver por ellas.
con lo que habían contestado antes, de cómo expresarse y buscar dónde esos espacios, por ejemplo, con esto de ciudadanos y empresarios. A mí me pasa que una vez estábamos comiendo con unos amigos y dijimos como las cosas aquí van mal y esto y aquello, y era un problema desordenado en Honduras porque todo era como un secreto a voces, se hablaba de repente en un restaurante y todo el mundo sabía que estábamos hablando de lo mismo, pero nadie se unía ni hacía nada. Y entonces dijimos, pucha, pero es que nadie hace nada y hablamos de esa gente y somos los mismos, no hacemos nada tampoco. Y empezamos un grupo de 8 personas jóvenes, estamos entre grados de 18 a 30 años, e hicimos un grupo y no teníamos dinero, nada, ni transporte ni nada, porque en realidad nosotros somos estudiantes y trabajamos de repente algunos. Pero ¿cómo hacemos para ir a un canal y que nos hagan caso? No pasaba nada. Y buscamos empresarios entonces, porque dijimos, bueno, si esto pasa acá en Honduras, ¿a quiénes son los primeros a los que les va a ir mal? Empresarios. Entonces fuimos donde ellos, le tocamos la puerta, mire, este y este es el proyecto que nosotros queremos, esto y esto queremos hacer. Y después, ¿cómo buscar ese espacio? Porque todo el mundo está acostumbrado a que un plantón, una marcha, pero para eso se ocupa un montón de gente de un solo lado. Y después dijimos, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué cosa loca hacemos? Porque solo somos 8, 10, no pasa aquí nada. Y buscamos espacios y la idea es innovar, lo que usted decía, un empresario debe innovar, un ciudadano yo creo que también debe innovar. Y empezamos con proyectos como pelarnos enfrente de Casa Presidencial, hacer mantas por toda la capital, y cuando digo pelarnos era como salir en ropa interior y hacer críticas extrañas, pero nadie iba agredido y éramos 5 nada más ahí. No, y funcionó, sí fuimos fuimos portada noticia número 2 en un noticiero donde se paga para hacer noticia. Y en realidad nosotros estamos muy orgullosos y somos el único grupo de jóvenes que está a favor de lo que pasó en Honduras. Y vaya, y van y nos piden comentarios y nos dice que el presidente como, ¿y ustedes qué piensan? Y nos empiezan a tomar en cuenta, entonces el espacio se va abriendo. Y si me dicen a mí cómo empezamos parados, esperando horas y horas para que un empresario nos atendiera y nos diera que 5,000 empiras, que son $200, hagan, porque de repente funciona. Hagan, yo les voy a donar la manta para que ustedes hagan sus mantas. Entonces es tocando puertas como se abren. Y no usando violencia ni nada por eso, porque en realidad no funciona. No funciona quemar un carro enfrente de un lugar, no funciona rayar paredes. Funciona pensando cosas de verdad nuevas que vayan a innovar, porque si no nadie te hace caso, es como otro más. Y ser uno más del montón, ya hay un montón de esos. Como vamos y innovemos, porque yo creo que todas las personas, yo me siento pero tan bien acá, porque todos los que están son como muy, muy chispa, y eso es lo que ocupa Latinoamérica en general. Gracias por su charla también. A ti, muchas gracias por el ejemplo. Por favor. Sí, yo quisiera decir simplemente que a mí me parece muy valioso eso. Digamos, cuando uno piensa en un empresario que empieza pequeño y crece, uno sabe que la va a tener difícil y uno piensa que es parte del ser empresario. Cuando uno es ciudadano o cuando uno piensa en la ciudadanía, uno tiende a pensar que debiera ser más fácil porque uno está haciendo el bien. Pero la verdad es que es igualmente complicado y lo que uno tiene que hacer es armarse de esa determinación y valor y descubrir las oportunidades. Buenas tardes, mi nombre es Glauci, yo soy brasileña, pero vivo en Panamá ahora mismo. Y bueno, nada más quería compartir con ustedes y agradecer a tu charla, ¿no? Porque de verdad también me identifiqué mucho con ella y ahora me doy cuenta que hay muchas cosas que están muy cerca de nosotros que podemos hacer. Y bueno, yo trabajaba en la Cámara de Comercio de Brasil y ahora me doy cuenta, relembrando de mi trabajo ahí, que hay una ciudad llamada Maringá en Brasil, en el estado de Paraná, donde es un proyecto piloto que es coordinado por la Cámara de Comercio de allá y que presentaron un proyecto a la alcaldía junto con la comunidad, con la organización civil de la ciudad. Y entonces, bueno, o sea, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, como que la Cámara de Comercio más la sociedad civil se reunieron y presentaron el proyecto para la alcaldía de que 1% de la recaudación de impuestos del municipio fuera destinado, a través de una ley municipal, fuera destinado para proyectos desarrollados incluso con parcería en alianza con la universidad de la ciudad.
Entonces ahí si buscan la ciudad de Maringá, hay índices ahí de la cuestión de corrupción, porque la sociedad civil está atenta a todo lo que la cuestión política está haciendo, ¿no? Toda la cuestión de proyectos sociales, o sea, y toda esa cuestión también de seguridad que hay en la ciudad, que la Cámara de Comercio también apoya. Entonces, yo creo que la cuestión de interés privado unida con la sociedad civil seguramente sí trae resultados y hay que buscar y ver algunos proyectos que ya están aconteciendo. Sí, muchas gracias. Eso me recuerda, ¿saben quiénes son buenísimos? Por eso los colombianos con el asunto de la violencia, lo que lograron en Medellín, lo que han logrado en Bogotá, eso es, si están interesados en ejemplos de cómo esto se practica, eso es bien importante. Bueno, mi nombre es Margarita y soy de Colombia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en 2008, el 4 de febrero, los jóvenes tuvimos una iniciativa de marchar en contra de las FARC. Empezó como un grupo en Facebook que se llama Colombia Soy Yo, y bueno, eran 5 personas, y bueno, ahora se convirtió obviamente en un grupo muy grande, y específicamente salimos fue porque estábamos aburridos de las mentiras y de la falsedad que los medios de comunicación de otros países mostraban sobre las FARC, y sobre todo también con pues, el daño que pues, nos han hecho durante muchísimo tiempo a la sociedad civil. Respecto a eso, también tenemos muchísimos grupos, sobre todo de jóvenes, que han tenido iniciativa precisamente para gestionar proyectos de fortalecimiento institucional en municipios muy alejados del centro del país, que es obviamente Bogotá con su capital, y precisamente llegamos a esa gente vulnerable y que sencillamente no conoce muy bien de las oportunidades que se tienen y las iniciativas que uno como joven emprendedor podría tener para gestionar desarrollo en esas regiones muy alejadas. En el caso de Colombia Soy Yo, pues es un grupo que ya creció y pues continuamos precisamente trabajando ya no solo en el tema de la violencia, sino también obviamente en poder llevar iniciativas diferentes a gente joven que no tiene precisamente la oportunidad de llegar a Bogotá por X o Y motivo, es muy lejos, no hay dinero. Entonces también nos unimos a una red de jóvenes emprendedores, y eso es lo que hacemos, tratar de gestionar desarrollo al interior precisamente de esas regiones tan apartadas en Colombia. Muchas gracias. Sí, tu comentario también me permite puntualizar una cuestión. Nosotros los libertarios nos encanta tener discusiones de pizarrón, de pizarra, donde decimos si los libertarios debiéramos o no tener una política social, preocuparnos por los pobres. Entonces hay versiones extremas que dicen que no, habemos más gente moderada a la izquierda que decimos que sí, pero no matamos, ¿verdad? Por eso, en la práctica política, si no tenemos una propuesta de desarrollo social, de eliminación de la pobreza como movimiento político, no vamos a ir muy lejos porque es lo que más abunda. Eso no quiere decir que abdiquemos de nuestras ideas libertarias, pero es bien importante que en esa acción ciudadana, si nosotros podemos participar en desarrollo social poniendo en práctica los principios más cercanos a la libertad, creo que estamos caminando un camino que tenemos que reconocer y tenemos que caminar. Las discusiones ultrateóricas, la verdad que déjenlas a quienes quieren en el pizarrón. Cuando uno está afuera, se da uno cuenta de que en nuestros países hay retos muy urgentes, y entonces, digamos, es parte de esa iniciativa empresarial ver cómo se resuelven sin abdicar uno de sus ideales. Bueno, si ya no hubieran más preguntas, yo simplemente quiero terminar haciendo honra a esta casa que nos acogió durante toda esta semana, y voy a volver a leer lo que leí al principio y reflexionen y a ver qué les queda de esto. Pero a mí me parece, para estar en un libro acerca de casas de la antigua, me parece que es muy profundo. Dice: he aquí lo mejor del hombre. Voy a cambiar la palabra: el empresario, el ciudadano, el creador, el reconstructor, el recreador, que no lucha contra sí mismo, sino contra un adversario más poderoso. La cosa pública le puso un reto destruyendo su obra. Él lo aceptó y levantó de nuevo la casa, quizá mejor que nunca, desafiando a los elementos.
Nos encontramos frente a frente con este dramático enigma, que es el tiempo en que el hombre indefenso participa de una manera profunda. Muchas gracias.